Hace algún tiempo, vimos un iceberg de misterios sin resolver, junto a varios creadores de contenido. El día de hoy, junto a mi amigo de canal Relatos de André, veremos la otra cara de la moneda. Un iceberg sobre misterios que se han resuelto con el tiempo, de varios temas. El día 21 de este mes, Relatos sacó su vídeo, que está en la descripción. El día de hoy, veremos la parte 2, abarcando los últimos 5 niveles. Empecemos. La momia de Atacama, descubierta en el desierto de Atacama, Chile, y considerada por algunos como una momia extraterrestre, ha sido el centro de un debate desde 2003. Sin embargo, un reciente estudio publicado en Genome Research busca poner fin a la controversia. A pesar de su tamaño diminuto de 15 centímetros y su apariencia inusual con cabeza cónica y huesos extraordinariamente duros, los científicos han descartado la teoría alienígena. El estudio revela mutaciones en 7 genes relacionados con el crecimiento humano, explicando las anomalías en el esqueleto de Ata. Barry Nolan, inmunólogo de la Universidad de Stanford, sugiere que Ata probablemente sea un feto humano que nació muerto o falleció poco después del nacimiento. Aunque algunos mantienen la creencia de origen extraterrestre, los científicos terminaron de enterrar la polémica en vista de las nuevas revelaciones. Go for a Punch, Osaki-san Bashi es una supuesta ova gore mencionada por primera vez en 4chan en 2011, donde un usuario afirmó haberla visto en la Deep Web. Según la descripción en 4chan, la trama involucra a un grupo de adolescentes atrapadas en un baño público sin escape, llevándolas a la locura y al suicidio por desesperación. Aunque la evidencia era escasa, el tema ganó relevancia en 2019 cuando se buscó el anime. Aunque algunos creían en su existencia, las numerosas falsificaciones y hoaxes complicaron la búsqueda. Sin embargo, el autor original en Reddit confirmó que la historia era falsa y creada como una broma en el hilo original sobre historias de la Deep Web. En 2019, el usuario original admitió la farsa, proporcionando evidencia de su creación como una broma. El 1 de abril de 1990, una joven fue atropellada y asesinada por un Mazda MX-6 y un Lincoln Continental en Huntington Beach, California. No llevaba identificación, solo una llave de hotel y un anillo hecho de cabello humano. Dijo llamarse Andrea y que venía de la costa este en busca de sus padres biológicos. Afirmó ser la hija biológica de una pareja conocida, sin revelar su identidad. Aunque aparentaba tener entre 25 y 26 años, parecía más joven. En mayo de 2017, fue identificada como Andrea Lee Kuiper, de 26 años. Originaria de Fairfax, Virginia, su familia desconocía su paradero desde unos meses antes de su muerte debido a trastornos mentales y consumo de drogas. Joseph James DeAngelo Jr., también conocido como el asesino del Estado Dorado o Golden State Killer, fue un asesino en serie, violador y ladrón que perpetró 50 violaciones en el norte de California y asesinó a al menos 12 personas en el sur del estado entre 1976 y 1986. Sus crímenes, inicialmente centrados en áreas como Carmichael y Citrus Heights, fueron llevados a cabo con un modus operandi meticulosamente planificado. Después de décadas de eludir la identificación, fue arrestado en abril de 2018 y se declaró culpable en 2020. Joseph James DeAngelo fue condenado a 11 cadenas perpetuas en agosto de 2020, evitando la pena de muerte. Su historia incluye una carrera militar, empleo policial y una resolución gracias a pruebas de ADN que conectaron sus crímenes. En junio de 1990, la estación de radio Croc de Los Ángeles lanzó Confess Your Crime, un segmento de comedia donde la gente contaba cosas humorísticas. Sin embargo, ocurrió algo muy perturbador. El 13 de junio, un hombre anónimo confesó haber golpeado a su novia hasta la muerte. Los DJ intentaron encontrar humor en la situación, pero la confesión se volvió inquietante. El hombre dijo que la policía no lo identificó, y se mudó a Los Ángeles después del asesinato. Aunque la policía investigó intensamente, la conexión del crimen no se estableció.
Posteriormente, se descubrió que la confesión era un engaño perpetrado por los DJ para aumentar la audiencia. Aunque resolvieron múltiples homicidios sin resolver, la mentira resultó en sanciones, incluyendo 149 horas de servicio comunitario y una multa. Trágicamente, el asesinato de la mujer mencionada en la confesión sigue sin resolverse. Brooke Baker era una chica de 19 años, estudiante de periodismo en la Universidad de Vincennes, que fue brutalmente violentada y asesinada en su apartamento el 7 de septiembre de 1997. Se plantearon tres teorías sobre su asesinato, que eran, su implicación en la investigación de una presunta violación en una fraternidad, su casero incómodo y la posibilidad de que un supuesto compañero de cuarto la atacara. A pesar de la falta de coincidencia de ADN con sospechosos y la negativa de la prima de Brooke a cooperar, el caso se resolvió hasta el 5 de julio de 1999. Brian Jones, compañero de cuarto de un hombre vinculado a Brooke, fue arrestado y acusado de su asesinato después de que su ADN coincidiera con pruebas en el cuerpo de Brooke. Jones se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua. Jennifer Odom, una niña de 12 años, desapareció en 1993 en St. Joseph, Florida, después de bajar del autobús escolar. 6 días después, su cuerpo fue encontrado brutalmente asesinado a unas 10 millas de su casa. La psíquica Nancy Singer, llamada por la policía, proporcionó detalles precisos sobre el crimen y sigue colaborando para resolver el caso. Se sospecha que 2 hombres, posiblemente mecánicos, son los responsables, y hay conexiones con Frank Tepox, un posible asesino en serie. En enero de 1995, se descubrieron pertenencias de Jennifer, pero los sospechosos no fueron identificados. En 2017, Jeffrey Norman Krum fue arrestado por un caso similar de 1992, vinculándolo a través de pruebas de ADN familiar. En 2019, fue condenado por ese caso y, en 2023, enfrenta cargos de asesinato por el caso de Jennifer, con la posibilidad de pena de muerte si es declarado culpable. Jim Fontes y Katie Durkin, padres de Ron Beach Christopher, se conocieron en la escuela secundaria, casándose en Tijuana y luego en una iglesia católica. Tras su divorcio en 1980, acordaron compartir la custodia de sus hijos. Sin embargo, en 1981, Katie y su nuevo esposo, Terry Durkin, secuestraron a los niños y huyeron. Jim, desesperado, buscó ayuda. El caso se destacó en un episodio de 1990 del programa Unsolved Mysteries, y gracias a la audiencia, los Durkin fueron reconocidos en Nuevo México. El FBI los detuvo, acusados de fuga ilegal. Los niños, después de 9 años, se reunieron con Jim, cerrando un capítulo doloroso. Tras meses de búsqueda, la policía de Urbandale, Iowa, los ubicó como Katie y Terry Roberts. Tras un arresto y una controvertida decisión judicial, los niños fueron devueltos temporalmente a los Durkin. En 1995, Joan Albanese desapareció en Las Vegas tras planear terminar con John Edwards, un instructor de fitness abusivo. Su auto fue encontrado en Arizona, pero las autoridades sospecharon de un crimen. Descubrieron que John era en realidad John Addis, un exdetective de Alaska con un historial de abuso. Después de divorciarse de su primera esposa, se volvió violento, secuestró a sus hijos y huyó. Durante años, se reinventó por todo Estados Unidos. Joan, su primera víctima conocida, fue encontrada muerta en 1998. A pesar de ser acusado del asesinato de Joan, John eludió a las autoridades durante 11 años, hasta que se descubrió que vivía en México con otra mujer y sus hijos. En 2006, su esposa Laura y los niños fueron encontrados muertos por intoxicación, y días después, John fue hallado muerto, posiblemente por un infarto. El caso de Joan está cerrado. A lo largo de la historia, las personas han afirmado ver luces parpadeantes sobre pantanos y tierras pantanosas, especulando que son espíritus errantes, siendo los conocidos Huilote Wisps. Su avistamiento a menudo se considera un mal presagio.
Aunque originario de Gran Bretaña, testimonios similares aparecen en diversas culturas. La mitología comparada explica similitudes entre mitos de diferentes sociedades, ya sea por preocupaciones humanas universales o inspiración en el mismo fenómeno natural. En el caso del Will o the Wisp, probablemente sea avistamientos de gas de pantano, resultado de la descomposición de materia orgánica bajo tierra. Este gas de pantano, al entrar en contacto con el aire, puede encenderse espontáneamente, creando el efecto parpadeante característico de los Will o the Wisps. Frankie Bloomer fue un marinero estadounidense desaparecido en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Generó décadas de incertidumbre para su familia. Aunque declarado muerto en combate, un año después del hundimiento del USS Rowan, la esperanza persistió debido a una identificación errónea en una fotografía de supervivientes. La familia, liderada por Jane y luego su nieta Janie, buscó respuestas anhelando la posibilidad de que Frankie aún estuviera vivo. En 2007, Wayne Sterling, sobreviviente del USS Rowan, reveló la verdad. Frankie no estaba en la foto y había fallecido durante el ataque. Una mujer hallada en Audubon Park, Nueva Orleans, en 1995, sin memoria de su identidad ni origen, se hacía llamar Gigi. Portaba pertenencias extrañas, como maquillaje, tijeras y una mesa chapada en oro. A pesar de extensas búsquedas y pruebas médicas, incluyendo el suero de la verdad, la policía y médicos no lograron identificarla ni descubrir la causa de su amnesia. Doyle Magee, del hospital, lideró la búsqueda de su identidad, descartando la posibilidad de que simulara su amnesia. Se especuló sobre un ataque desconocido o un trauma que causó la pérdida de memoria. En 1995, el caso se hizo público y, tras recibir consejos de espectadores, Gigi fue identificada como Delinda Lynn Delaware. Sin embargo, más tarde se descubrió que había sido diagnosticada con esquizofrenia, sugiriendo que fingió la amnesia. Gary Gibson, de 38 años y padre de 2 hijos, fue asesinado el 11 de septiembre de 1991 en un motel de Los Ángeles durante un intento de robo. 3 hombres lo abordaron, y uno, armado con un revólver, le disparó en el pecho durante un forcejeo, resultando en su muerte. Uno de los asaltantes fue arrestado y proporcionó la identidad de los otros 2, John Thomas Orton y el pistolero Rashid Sims. Aunque el caso se emitió en 1991, Orton fue detenido tras estar involucrado en otro robo, mientras que Sims huyó. Una denuncia anónima llevó al arresto de Sims en enero de 1992. Ambos fueron acusados de asesinato en primer grado. Sims fue condenado y permanece en prisión, mientras que Orton también fue declarado culpable y está cumpliendo una sentencia. No hay información disponible sobre un tercer implicado, Tyrone Woods III. Howard Thomas Drummond, un hombre solitario y excéntrico, dedicó su vida a ahorrar dinero de maneras únicas. A pesar de su frugalidad extrema, acumuló una fortuna de más de $250,000 antes de su muerte en 1989. Vivía en la YMCA de Lansing, Michigan, siendo conocido por sus hábitos inusuales, como pedir el mismo desayuno todos los días por unos $99 y llevarse utensilios de plástico extra. Su estilo de vida meticuloso contrastaba con su amabilidad, según el administrador de la YMCA. Tras su fallecimiento, se descubrió que Howard poseía 11 cuentas bancarias con $250,000 y posiblemente más dinero no descubierto en todo el país. La búsqueda de herederos concluyó con la determinación de 4 familiares, quienes compartieron su patrimonio después de cubrir los costos legales. En septiembre de 1992, la vida de Joan Relf en Phoenix toma un giro inesperado cuando su esposo Richard desaparece junto a su hijastra Heather. La investigación revela que Richard, gerente de controles industriales, había malversado casi $1 millón de su empleador mediante empresas ficticias como AdTech y ICDS. Después de ser confrontado en mayo de 1992, Richard es despedido, llevando a Joan a la sorpresa y devastación.
Un mes después, un gran jurado lo acusa de fraude y robo. Joan se divorcia y la custodia de Heather pasa a su madre Penny. A pesar de la acusación, Richard y Heather desaparecen y se cree que han adoptado nuevas identidades en Canadá. En septiembre de 1998, Heather se contacta con su familia a través del programa Misterios sin resolver. Richard es arrestado, juzgado y condenado en 1999, siendo liberado condicionalmente en noviembre de 2003. El 31 de julio de 1999, J.B. Beasley y Tracy Aulet, de 17 años, desaparecieron en Alabama. Después de salir de una fiesta, se perdieron y pidieron direcciones en Ozark, siendo la última vez que las vieron con vida. Las autoridades sostienen que fueron llevadas a un lugar remoto, sufrieron agresiones y fueron asesinadas a tiros. Johnny Barrentine, inicialmente arrestado por implicación, fue absuelto por evidencia de ADN en marzo de 2019. Colleen Craney fue arrestado y acusado de los asesinatos. La coincidencia de ADN mediante genealogía genética condujo a su captura. Harold Algor, estudiante universitario en Iowa, murió en circunstancias extrañas el 9 de febrero de 1993. Con antecedentes de sonambulismo, se levantó mientras dormía, corrió una milla y chocó contra un semirremolque en la autopista, muriendo instantáneamente. Inicialmente considerada un suicidio, la familia sostiene que fue un episodio de sonambulismo. Harold tenía un sueño recurrente de correr una carrera contra un automóvil. El caso fue destacado en episodios sobre sonambulismo, y también en Medical Mysteries. Más tarde, investigadores y expertos en sueño determinaron que fue asesinado involuntariamente mientras caminaba sonámbulo, marcando la primera muerte atribuida al sonambulismo en Iowa. José Antonio González, un ladrón de bancos convicto, robó un cajero automático en Anchorage, Alaska, en 1990, evadiendo a la policía. Las pistas llevaron al FBI a González, exguardia de seguridad del banco, pero este desapareció. Posteriormente, paquetes dirigidos a él revelaron armas y dinero robado. Tras un arresto encubierto, González proporcionó información personal falsa. Investigaciones revelaron que había usurpado la identidad de un bebé fallecido. Durante el juicio, afirmó haber servido en la Legión extranjera francesa y ser políglota. En 1992 fue condenado y enviado a la Penitenciaría Federal de Sheridan en Oregón. Dos mujeres asociadas, Brenda Penninger y Nadine Castell, desaparecieron antes de ser interrogadas. En 1993 el caso se emitió y en octubre de 1992 González fue identificado como Milorad Sikovic, un ciudadano yugoslavo deportado a Francia tras cumplir su condena. Penninger y Castell fueron localizadas pero no acusadas. El caso se considera resuelto, pues se logró dar con la identidad de González. En noviembre de 2003, 4 empleados fueron asesinados en la tienda Superbike Motorsports en Carolina del Sur. Un individuo de interés, no identificado, fue visto en la escena. Se consideraron varias teorías, incluyendo un posible triángulo amoroso y motivos relacionados con drogas. El caso permaneció sin resolver hasta 2016, cuando Todd Kohlhepp, un delincuente sexual convicto, confesó los asesinatos. Kohlhepp afirmó que intentó devolver una bicicleta a la tienda y que los empleados se burlaron de él, lo que desencadenó los asesinatos. Después de su confesión, fue condenado por múltiples cargos, incluidos los asesinatos en Superbike Motorsports, y recibió cadena perpetua. Además, se reveló que los asesinatos no estaban vinculados a las teorías iniciales sobre drogas o un triángulo amoroso. Wendy Van Hooven y Jesse Howell, deseando escapar de sus vidas en Illinois, tomaron la decisión de huir juntos. En 1997, después de salir en secreto, enfrentaron desafíos mientras viajaban por varios estados. Sin embargo, en Florida, la situación se volvió peligrosa cuando otra pareja con la que viajaban los abandonó, dejándolos a 1500 millas de la casa.
Aunque la policía perdió su rastro, un mes después, en junio, encontraron a Jesse muerto cerca de las vías del tren en Bellevue, Florida. Aunque las imágenes de vigilancia sugieren que Wendy hizo una llamada a casa, su paradero sigue siendo desconocido. El caso se complica por el testimonio de un vagabundo llamado Bob y la confusión en torno a la llamada telefónica. En 2013, Ángel Reséndiz, el asesino del ferrocarril, confesó haber matado a Wendy y Jesse, proporcionando detalles que llevaron al descubrimiento de los restos de Wendy. La identidad del arma homicida en el caso de Jesse coincidió con la confesión de Reséndiz, quien fue ejecutado en 2006. Kelly Elton, divorciada de Connie Jean Elton, permitió que su madre adoptiva y su esposo, Don Alanes, cuidaran de Cenith después de firmar un documento engañoso en 1977. La obsesión de Connie Jean por Cenith creció, y en 1995, durante una visita supervisada en Arizona, la secuestraron. Después de meses de búsqueda infructuosa en los Estados Unidos, un espectador del programa Unsolved Mysteries, que había estado en Islandia, identificó a Connie Jean, Donald y Cenith. Vivían en Reykjavik. Cenith fue llevada de vuelta a los Estados Unidos, reuniéndose con su madre y hermana. El caso, resuelto después de más de un año de separación, destaca la persistencia de Kelly para recuperar a su hija y la colaboración internacional que llevó al reencuentro familiar. El 27 de agosto de 1995, Steve Newton sufrió un grave accidente en su motocicleta cerca de Immokalee, Florida. A punto de ahogarse en una zanja de drenaje, fue salvado por una mujer desconocida. Steve, agradecido, quería encontrarla para expresar su gratitud. A pesar de su discapacidad posterior y convulsiones, estaba vivo gracias a ella. El caso se emitió en 1996 y gracias a la transmisión, una mujer reconoció la historia y contactó al telecentro identificando a Tammy Dodson como la salvadora. El 31 de enero de 1997, Steve y Tammy se reunieron emocionalmente y él pudo agradecerle. Colleen Frangione, paralizada desde 1978, dedicó los últimos 15 años a concientizar sobre la seguridad del cinturón de seguridad tras un accidente que cambió su vida. Buscaba a dos héroes anónimos que la rescataron de un auto en llamas en 1978, salvándola de una muerte segura. A pesar de la discapacidad y el trauma, Colleen reconstruyó su vida y crió a sus hijos como madre soltera. Emitido en 1993, el caso se resolvió después de que Michael Cana y Raymond Myers, los rescatadores, respondieran a la transmisión. Colleen finalmente se reunió con ellos, expresando su gratitud y destacando la increíble conexión que se formó entre ella y quienes le salvaron la vida, completando así su búsqueda de los ángeles guardianes que, según ella, todos deberían conocer. Joyce Johnson, madre de Seth Arathorn, solicitó el divorcio en 1993 y apenas 2 días después de que este se finalizara, Garth Arathorn recogió a su hijo para una visita regular y nunca regresó. Vistos por última vez en una estación de aduanas del aeropuerto de Toronto, Canadá, Joyce temía por la seguridad de Seth. El caso, emitido en 1995, se resolvió después de que pistas de espectadores llevaran a la detención de Garth en las Bahamas al día siguiente. Seth fue encontrado sano y salvo reuniéndose con su madre. En 1998, el millonario de casinos Ted Binion fue encontrado muerto en Las Vegas, inicialmente atribuido a una sobredosis accidental o suicidio. Sin embargo, informes toxicológicos revelaron una combinación inusual de Xanax y heroína en su cuerpo. Investigan su relación con Sandy Murphy, su novia, y Rick Tavish, socio comercial. Ted manifestó sospechas sobre ellos antes de morir, solicitando a su abogado eliminar a Sandy de su testamento. Sandy llamó al 911 reportando la muerte de Ted. Tras el arresto de Rick intentando vaciar la bóveda de Ted, se descubrió que fue asfixiado.
Sandy y Rick fueron acusados, inicialmente condenados, pero luego absueltos del asesinato de Ted. Recibieron penas por conspiración y robo. En Tailandia, cientos de hormigas que habitan en las copas de los árboles son invadidas por un hongo que las lleva a comportarse como zombies antes de morir. Un equipo internacional liderado por David Hughes de la Universidad Estatal de Pensilvania revela, en una investigación publicada en la revista BMC Ecology, que este fenómeno existe desde hace al menos 48 millones de años. Aunque el naturalista británico Alfred Russel Wallace ya lo observó en Indonesia en 1850, el estudio de Hughes detalla cómo el hongo manipula el comportamiento y la morfología de las hormigas infectadas. En 1944, Joseph M. Joe Sol descubrió en el jardín de infantes que era adoptado, según su madre. Sin embargo, 20 años después, Joe supo que sus padres biológicos no murieron en un accidente y Charles, su padre adoptivo, ocultó la verdad. Al investigar, descubrió que fue vendido en una operación ilegal por Bessie Bernard en 1939. Bernard fue arrestada en 1949 y multada. Joe, temiendo no encontrar a su familia, buscó pistas sobre Ruth Haberman, su madre biológica. En 2013, pruebas de ADN revelaron que el verdadero nombre de su madre era Ruth Braverman Kanarick. Joe se reunió con familiares, incluido su medio hermano Robert. LeSann Williams, hijo de la estrella del rap Latan Williams, fue secuestrado tras el asesinato de su madre, Daphne Boyden, en 1996. Dos chicas no identificadas sospechosas del crimen se reunieron con Daphne y secuestraron a LeSann. La comunidad exigió justicia mientras la policía carecía de pistas sólidas. 10 meses después, en 2002, LeSann fue encontrado viviendo cerca. Latasha Brown y Onyeta Williams fueron arrestadas por el secuestro y el asesinato de Daphne. Latasha, exnovia de Latan, fue condenada a 37 años de cadena perpetua, mientras que Onyeta recibió una sentencia de 13 años. LeSann se reunió con su familia, pero no con Latan, quien cumplía una condena no relacionada. En 1986, Gaby dejó un baúl cerrado con llave en un cobertizo en Thermopolis, Wyoming. 6 años después, Newell Sessions y amigos abrieron el baúl y encontraron un esqueleto con una bala en el cráneo. Gaby, aparentemente ajeno, afirmó haber adquirido el baúl en una venta de garaje sin abrirlo. El sheriff Lumley, sospechoso, descubrió que Gaby tenía antecedentes delictivos y lo consideró sospechoso. Las radiografías revelaron una bala en el cráneo, indicando posible asesinato. Al final, el esqueleto fue identificado como Joseph Mulvaney en 2017 mediante pruebas de ADN. La familia cree que Mary Alice, su esposa, lo mató y Morris, su hijastro, enterró el cuerpo. Morris se llevó los restos a Wyoming. Barbara Smith Reed, nacida en 1940 en Los Ángeles, descubrió su adopción a los 5 años. Buscó a su madre biológica, Victoria Baumgartner, convencida de su existencia. En 1957, al conocer a Barbara Radner, descubrió que eran hermanas separadas en la adopción. En 1966, tras la muerte de la madre de Radner, descubrieron su relación de hermanas y confrontaron al Dr. Sultan, quien ocultó detalles de su madre biológica. Tras su muerte en 1989, destruyó registros. En 1991, buscaron a Victoria Baumgartner con la ayuda de la Sociedad de Hogares Infantiles de California. Se encontraron, pero la transmisión no mostró el encuentro debido a secretos familiares. Barbara Smith falleció en 2013. La búsqueda de las hermanas tuvo éxito gracias a la emisión televisiva, pero la reunión con su madre biológica fue discreta debido a su privacidad sobre tener 2 hijos mientras era soltera.
Paul y Paula Scribner, gemelos nacidos en 1942 y dados en adopción, fueron buscados durante décadas por sus 10 hermanos. Sue Scribner Thibodeaux descubrió la existencia de los gemelos en 1957 cuando, a los 13 años, encontró nombres escritos por su madre Calista. Calista reveló que los gemelos fueron adoptados debido a problemas médicos y dificultades financieras. Tras la muerte de Calista en 1979, la familia emprendió una búsqueda sin éxito hasta que, en 1990, recibieron una llamada anónima que indicaba el paradero de los gemelos. La búsqueda culminó con la reunión de Bruce Cassion y Barbara Oskavich, ahora conocidos como los gemelos Scribner, en marzo de 1992. La emotiva reunión reunió a 6 hermanos, revelando sorprendentes similitudes familiares y marcando el inicio de un contacto continuo entre los hermanos Scribner. Después de la muerte de su padre en 1993, Walter Thomas Jr. descubre un certificado de nacimiento de su hermano perdido Philip John Thomas. Recordando la difícil infancia en la década de 1940 en Rhode Island, donde su madre sufría lapsos mentales, Walter padre dio en adopción a Philip en 1948. Walter Jr., al buscar a su hermano, encuentra registros sellados, pero la historia llega a Phyllis Monroe, quien creció con Philip en un hogar de acogida y lo recuerda. En 1996, un investigador privado informa a Walter Jr. que Philip, adoptado como Dennis Talarian, falleció en 1989. Aunque la búsqueda tuvo un desenlace triste, permitió a Walter y Phyllis conocer más sobre el hermano perdido y cerrar una dolorosa búsqueda familiar. One Potato to Potato es un vídeo subido a esta plataforma por un canal de un nombre parecido. Se tiene la historia de que es un VHS encontrado por los años 2009, antes de ser publicado en YouTube. En este se ve un vídeo aterrador con premisas de asesinatos, e incluso el autor, con una máscara extraña, se manda de dormir en el mismo vídeo al final. La descripción del vídeo es más enigmática, pues afirma que el vídeo es antiguo y fue encontrado en formato VHS, y también afirma que los actores murieron en la grabación, y hace énfasis en que no se conoce la identidad del hombre enmascarado que aparece también. Por mucho tiempo, este vídeo fue conocido como un completo misterio, pues era imposible conocer si la historia era real. Sin embargo, con investigaciones más recientes, se sabe que esto es solo un proyecto artístico del artista Albir, y todo esto es una actuación. Durante la Segunda Guerra Mundial, los marineros afroamericanos en la base naval de Port Chicago realizaban trabajos peligrosos manipulando municiones, a menudo ignorando precauciones de seguridad para ganar apuestas sobre descargas rápidas. En julio de 1944, una explosión devastadora mató a 320 hombres, principalmente afroamericanos, marcando el peor desastre militar interno de la guerra. Tras el incidente, algunos se negaron a cargar municiones sin garantías de seguridad, resultando en un consejo de guerra y condenas por conspiración para motín. A pesar de su contribución patriótica, muchos fueron liberados deshonrosamente y encarcelados, pero el presidente Truman conmutó sus sentencias después de la guerra. En 1999, Freddie Mix recibió un indulto presidencial, aunque los demás ya habían fallecido o no participaron en el proceso de indulto. Durante la Navidad de 1945, una familia húngara refugiada conoció al soldado estadounidense Philip, quien les brindó amistad, comida y esperanza en su difícil situación posguerra. Vivieron en un vagón abandonado en Austria, enfrentando escasez y frío. Philip llevó a la hija de la familia, Brigitta, a una fiesta navideña que cambió sus vidas. Después de la guerra, Philip continuó apoyándolos, convirtiéndose en un amigo cercano. A pesar de las barreras lingüísticas, compartieron risas y momentos felices. Sin embargo, se separaron cuando Philip fue trasladado a Francia. Después de años de búsqueda, en 1988, se reunieron gracias a una transmisión televisiva.
La historia conmovió a todos, mostrando la duradera amistad entre Philip, Carl y Brigitta, quienes finalmente lograron agradecerle antes de que fallecieran en años posteriores. En diciembre de 1988, Warren Fulton, capitán del equipo de béisbol de la Universidad George Washington, y su novia Rachael Reiber fueron secuestrados, violados y asesinados por un agresor desconocido cerca de Hunter Mill Road en Reston, Virginia. A pesar de la intensa búsqueda de su coche perdido, la familia de Rachael no obtuvo respuestas. Un año después, la madre de Rachael notó similitudes en otro caso, el de Tina Jefferson, pero la policía no vinculó los eventos. En el 2000, la prueba de ADN finalmente conectó ambos casos, revelando a un asesino en serie, Alfredo Prieto. En 2005, se confirmó su culpabilidad, pero Prieto ya estaba muerto cuando fue ejecutado en 2015, habiendo cometido varios otros asesinatos. Wanda Jane Mice desapareció en mayo de 1986, dejando a la policía con la teoría de un ataque de ansiedad o posible asesinato. La noche anterior a su desaparición, compartió una cena normal con sus padres en Alabama. A la mañana siguiente, su habitación estaba desordenada, la ventana rota y su camisón ensangrentado cerca del lago. La búsqueda no reveló rastros, pero testigos vieron a una mujer que coincidía con Wanda en diferentes lugares. En 2003, se encontraron restos cerca de la casa de los Dorman, y en 2008, pruebas de ADN confirmaron que eran de Wanda. La policía concluyó que su muerte fue un accidente, posiblemente provocado por un ataque de pánico. Su familia aceptó la trágica realidad, pero los padres fallecieron sin conocer su destino. El 13 de noviembre de 1991, en Vallejo, California, un brutal asesinato ocurrió en el almacén de Loomis Armorer Incorporated. 3 guardias, Martin M. Cumber, Dennis Jacobson y Alfonso Lontayo, fueron atados, ejecutados y robados. Los asesinos dejaron evidencia significativa, incluyendo un revólver Magnum Colt Trooper y una bolsa de lona con cientos de miles de dólares. A pesar de abandonar el dinero, se llevaron consigo pruebas físicas. Se identificaron a 2 sospechosos, un hombre blanco y un hombre negro, pero las investigaciones no lograron resolver el caso inicialmente. En 1993, Thomas Durand Young fue arrestado y, posteriormente, confesó su participación y señaló a Eugene Bryce Livingston, Asad Shaded Abdul Muhammad y Victor James M.C. Klein. Aunque Young se retractó, Livingston y Muhammad enfrentaron cargos, y Muhammad fue condenado en 2001 gracias a pruebas de ADN. Livingston fue absuelto de los cargos de asesinato pero condenado por robo. En 1986, el exterminador Mike Minguez descubrió 235 cartas no entregadas de la Segunda Guerra Mundial en el ático de una anciana en Carolina del Norte. Estas cartas, escritas por soldados del SS Caleb Strong en 1944, no fueron enviadas por un compañero de barco y quedaron ocultas. Minguez, prometiendo anonimato, convenció a la mujer de entregarlas. Las cartas fueron enviadas a la oficina de correos para su devolución. Aunque las regulaciones impidieron abrir las cartas, se localizó a la mayoría de los remitentes o sus familiares. Entre ellos, la viuda de Frank Rapley recibió una carta de su difunto esposo, derribado en Austria en 1944. Otros, como Margaret Kimball Groves, lloraron al recibir una carta de sus esposos fallecidos. Aunque algunas cartas aún no han encontrado sus destinatarios, en 1989 se entregó la última carta a la familia del fallecido sargento Clarence Smith. En varios videos de redes sociales han habido grabaciones de fenómenos supuestamente paranormales. Este es el caso de un video de China, en el que se observa una especie de formación en el cielo con forma de ciudad, asustando a toda la población de ese lugar. Este no es el único caso de ciudades inusuales, pues en Barcelona se registró un caso similar de una ciudad fantasma sobre el mar. Si bien hay muchos más casos,
Estos han sido los más sonados. Ahora, mucha gente para explicar este extraño fenómeno habla sobre apariciones paranormales en mares y en el cielo. También se habla de proyectos de inteligencia como el famoso HARP o también el proyecto Bluebeam, que se especializa en crear hologramas en el cielo para el control de la población. Sin embargo, la respuesta es mucho más sencilla, pues solo se trata del fenómeno denominado Fata Morgana, el cual crea espejismos de objetos distantes debido a la refracción de la luz en varias capas de aire. Esto no solo explica las ciudades que se avistan, sino también cualquier espejismo en el mar y algunas veces en el cielo. En 1996, los atentados en los Juegos Olímpicos de Verano de Atlanta y los incidentes en Spokane, Washington, intrigaron a algunos investigadores que buscaban conexiones. El ataque en Atlanta involucró una bomba en una mochila militar que dejó 2 muertos. Richard Hewell fue inicialmente sospechoso pero luego absuelto. En Spokane, una serie de bombas y robos ocurrieron, con notas de extrema derecha. Charles Barbe, Robert Berry y Verne Merrill fueron condenados por estos crímenes, pero su vinculación con Atlanta fue discutida. El FBI negó la conexión, aunque el periódico Spokesman Review insistió en ella. En 1997, un arquitecto afirmó reconocer a uno de los perpetradores en Atlanta. Finalmente, Eric Rudolph fue identificado como el culpable de Atlanta en 2003, mientras que Barbe, Berry y Merrill fueron condenados por los crímenes en Spokane, desvinculados de los Juegos Olímpicos. Este iceberg tiene casos que se han resuelto de forma satisfactoria, sin embargo, este no es el caso. En Internet, han habido muchas leyendas sobre vídeos grotescos, como puede ser el caso de algunas creepypastas. Sin embargo, hace mucho tiempo en Internet, se hablaba de un vídeo titulado, La destrucción de Daisy. Este, siendo también un vídeo completamente horrible, empezó como una leyenda urbana de la Internet profunda. En este se ve como una niña de una muy corta edad es abusada de una manera horrorosa, según testimonios de gente que lo ha visto. Lamentablemente, esto no quedó como una leyenda urbana, pues actualmente es sabido por mucha gente que el vídeo existe, y lo peor, es que esto se sabe debido a múltiples filtraciones en varias redes sociales. Se sabe que mucha gente lo vio por una filtración de unos minutos en TikTok. También, se sabe que se filtró en muchos grupos de Facebook. Es crudo ver cómo un rumor sobre algo tan horrible se confirmara de esa manera. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por haberlo visto, y gracias a mi colega André por colaborar, hasta la próxima.